Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo explosivo. Ya sé que a muchos de ustedes les encantan los chismecitos, el drama, y las noticias frescas del mundo de las celebridades, y hoy, amigos míos, les traigo una exclusiva que les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque el título no es broma: Serkan y Özge en crisis, revelación bomba en redes sociales. No te lo pierdas. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Para los que no estén tan familiarizados con el tema, les explico rápidamente. Serkan, por supuesto, es Serkan Ayolu, el guapísimo actor turco que nos robó el corazón en tantas series, y Özge es Özge Yaz, otra estrella turca que también ha conquistado a miles de fans. Para los que no la ubican, ella protagonizó la serie Yemin. Ellos, amigos míos, son una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y por lo tanto del mundo entero. Su relación desde que se hizo pública ha sido como un cuento de hadas, o eso parecía. Hasta ahora. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, porque aunque no lo crean, parece que el paraíso ha llegado a su fin. Así es, prepárense porque vamos a desglosar todo: los rumores, las pruebas, las reacciones y por supuesto, la revelación bomba que ha sacudido las redes sociales. Y por supuesto, les diré lo que yo pienso. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este chisme, les quiero pedir un favor. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún chismecito, ninguna noticia, y ninguna primicia de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Vamos a estar al tanto de todo juntos. ¿Listos? Comencemos. Todo comenzó hace unas semanas, como suele ocurrir, con un rumor. Un rumor que empezó a susurrarse en los pasillos de las redes sociales, en los foros de fans, y por supuesto, en los portales de noticias de farándula. Se hablaba de una crisis, de distanciamiento, de discusiones, y la frase clave: algo no va bien entre Serkan y Özge. Al principio, como suele pasar, muchos pensaron que era una simple especulación, un chisme más de tantos. Pero las señales empezaron a acumularse. Asterisco asterisco el silencio en las redes sociales. La primera alerta asterisco asterisco. Primero notamos que la pareja, que antes era muy activa en redes sociales, dejó de publicar fotos juntos. Ya saben, esas fotos que nos hacían suspirar, esas fotos donde se veían tan felices y enamorados, desaparecieron. Los seguidores comenzaron a notar que las publicaciones individuales eran más frecuentes que las compartidas. Empezaron a preguntarse: ¿dónde están? ¿Qué pasa? ¿Están peleados? Antes sus perfiles de Instagram eran un constante flujo de momentos compartidos, cenas románticas, viajes exóticos, selfies sonrientes, y tiernos mensajes de amor que inundaban sus publicaciones. Eran la definición de pareja perfecta en el mundo digital, y sus fans vivían a través de sus posts, soñando con un romance similar. Pero de repente el flujo se cortó. Las imágenes conjuntas se volvieron escasas y luego inexistentes. Los corazones de los seguidores comenzaron a encogerse ante la ausencia de esas fotos que antes iluminaban sus días. La falta de fotos juntos fue la primera señal, pero no la única. La frecuencia de las publicaciones individuales de ambos actores también cambió. Si antes se turnaban para compartir momentos de sus vidas, ahora parecía que cada uno iba por su lado, mostrando sus actividades, proyectos y amigos sin mencionar al otro. Esto generó aún más especulaciones y preguntas entre sus seguidores. Asterisco asterisco el cambio en las interacciones, el lenguaje del silencio asterisco asterisco. Luego algo que llamó aún más la atención fue un cambio en las interacciones sociales. Para decirlo claro, dejaron de darle me gusta a las publicaciones del otro. A veces los pequeños detalles son los que más hablan. Una pareja enamorada por lo general, reacciona a las fotos y a las historias del otro, muestra su apoyo y cariño de forma pública. Y aquí de repente silencio. El me gusta es una moneda social en el mundo digital, y para las parejas, es una forma de mostrar apoyo y cariño. Era raro verlo sin reaccionar a las publicaciones del otro, ya sea con un me gusta, un comentario o un emoji de corazón. Este cambio fue como un puñetazo en el estómago para los fans que seguían la relación con fervor. Se esperaba que reaccionaran a sus publicaciones, que celebraran sus logros, que se apoyaran mutuamente en sus proyectos. Pero el silencio en las interacciones fue ensordecedor.
Los seguidores comenzaron a notar que las publicaciones de Serkan no recibían me gusta de Özge y viceversa. Esta falta de interacción fue interpretada como una señal inequívoca de que algo andaba mal. La falta de me gusta no solo se limitó a las fotos y publicaciones regulares. También se extendió a las historias de Instagram, donde las parejas suelen compartir momentos más íntimos y espontáneos. La ausencia de reacciones en las historias fue aún más reveladora, ya que mostraba un distanciamiento más profundo y una falta de interés en la vida del otro. *** Las fuentes internas, el rumor se convierte en realidad ***. Y por supuesto, las fuentes internas. ¿Qué serían las noticias de farándula sin las fuentes internas? Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Varios medios turcos con contactos dentro del círculo de los famosos comenzaron a hablar de una crisis seria. Se hablaba de discusiones fuertes, de desacuerdos, de problemas de confianza. Todo muy dramático. Estas fuentes, generalmente anónimas, comenzaron a filtrar información sobre la situación de la pareja. Los rumores de problemas en la relación se intensificaron y comenzaron a circular entre los medios de comunicación turcos, que rápidamente se hicieron eco de la noticia. Los medios especializados en farándula y espectáculos afirmaron que la pareja había tenido fuertes discusiones y desacuerdos. Las fuentes internas revelaron que las peleas eran frecuentes y que la comunicación entre ellos se había deteriorado. Incluso se habló de problemas de confianza y de una posible ruptura inminente. Estas filtraciones de información generaron aún más especulaciones y preocupación entre los fans de la pareja. La incertidumbre y el dramatismo se apoderaron de las redes sociales, donde los seguidores esperaban ansiosamente una confirmación oficial o una explicación de la situación. *** La revelación bomba, indirectas y un anillo ausente ***. Pero como les dije al principio, la verdadera bomba, la revelación que explotó las redes sociales, fue algo que nadie esperaba. Fue una serie de publicaciones, tanto de Serkan como de Özge, con indirectas. Sí, indirectas. Esas frases que nos encantan y que nos hacen preguntarnos, ¿a quién va dirigida? Serkan, en su cuenta de Instagram, publicó una foto suya mirando hacia el horizonte con una frase que decía algo así: a veces, lo mejor es dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. ¡Guau! Directo al corazón. Y luego Özge respondió con una publicación en la que hablaba de la importancia de la autenticidad y de la honestidad en una relación. ¿Entienden la tensión? Las redes sociales se encendieron con estas publicaciones enigmáticas. Los seguidores interpretaron las frases como mensajes directos, dirigidos el uno al otro, pero sin nombrar explícitamente a nadie. La ambigüedad de las publicaciones generó aún más especulaciones y alimentó los rumores de crisis en la relación. Las indirectas de Serkan y Özge fueron analizadas minuciosamente por los fans y los medios de comunicación. Cada palabra, cada frase y cada emoji fueron diseccionados en busca de pistas sobre el estado de su relación. Las teorías y conjeturas se multiplicaron, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Pero eso no es todo. La verdadera bomba, la que lo confirmó todo, fue una foto de Serkan sin anillo. Sí, el anillo de compromiso. Aquella pequeña joya que simbolizaba el amor eterno. Y ahora no estaba. Esta es la imagen que confirmó todos los rumores. ¿Qué significa esto? ¿Se han separado? ¿Han roto su compromiso? La foto de Serkan sin anillo fue la prueba definitiva de que algo grave estaba pasando en la relación. El anillo de compromiso, símbolo de amor y compromiso, había desaparecido de su dedo. La imagen fue interpretada como una confirmación de que la relación había llegado a su fin. La foto de Serkan sin anillo fue la chispa que encendió la mecha. Los medios de comunicación y los fans de la pareja explotaron en reacciones, y la noticia de la posible ruptura se extendió como la pólvora por todo el mundo. ***, las reacciones en redes sociales, un mar de emociones ***. Ante esta situación, las reacciones en redes sociales fueron, como era de esperar, muy variadas. Los fans de la pareja, que eran legión, quedaron devastados. Muchos expresaron su tristeza, su decepción, y su esperanza de que las cosas se solucionen. Otros, sin embargo, se mostraron más realistas y manifestaron que era normal que las relaciones, incluso las de los famosos, tuvieran sus altibajos. La noticia de la posible ruptura de Serkan y Özge generó una ola de emociones en las redes sociales.
Los fans que habían seguido la relación con fervor expresaron su tristeza, decepción y esperanza de que la pareja pudiera solucionar sus problemas. Los mensajes de apoyo y cariño inundaron las publicaciones de ambos actores, y los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia. Sin embargo, también hubo comentarios de odio, rumores malintencionados y especulaciones sobre las causas de la ruptura. La prensa rosa, por su parte, se lanzó a la caza de la primicia, intentando averiguar los detalles más íntimos de la situación. La división de opiniones entre los fans fue evidente. Algunos se mostraron optimistas y esperanzados, mientras que otros se mostraron más realistas y aceptaron la posibilidad de que la relación hubiera llegado a su fin. La situación generó un debate en las redes sociales, donde los seguidores expresaron sus opiniones y debatieron sobre las posibles causas de la ruptura. *** Posibles causas de la crisis, ¿qué pudo pasar? ***. Pero ¿cuáles son las posibles causas de esta crisis? ¿Qué pudo llevar a Serkan y a Özge a esta situación? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero podemos analizar algunas posibilidades. ***1. La presión mediática, el precio de la fama ***. Una de las teorías más extendidas es la presión mediática. La pareja, como ya les dije, es muy popular, y eso implica una constante exposición pública, una invasión de su privacidad, y una presión para mantener una imagen perfecta. Esta presión puede desgastar cualquier relación, y más aún si son jóvenes y talentosos como Serkan y Özge. La fama y la atención mediática pueden ser un arma de doble filo. La constante exposición pública, la invasión de la privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ejercer una gran presión sobre cualquier relación, especialmente cuando se trata de celebridades. La pareja se enfrentaba constantemente a la atención de los medios de comunicación, a los rumores y especulaciones sobre su vida personal, y a la presión de mantener una imagen perfecta ante sus fans y el público en general. Esta situación podía generar estrés y tensión en la relación, y afectar negativamente la comunicación y la confianza entre ellos. ***2. Desacuerdos profesionales, ambas estrellas en ascenso ***. Otra posibilidad son los desacuerdos profesionales. Ambos son actores exitosos con agendas apretadas y ambiciones propias. Quizás las diferencias en cuanto a proyectos, roles y oportunidades laborales hayan generado tensiones. Ambos son actores talentosos y exitosos, con agendas apretadas y ambiciones propias. La incompatibilidad de sus horarios, las diferencias en cuanto a proyectos profesionales y las oportunidades laborales podrían haber generado tensiones en la relación. La competencia profesional, la envidia y los celos pueden ser factores que afecten negativamente cualquier relación, especialmente cuando se trata de dos personas que se dedican a la misma profesión. ***3. Problemas personales, la vida real detrás de la fama ***. Por supuesto, no podemos descartar los problemas personales. Toda relación tiene sus problemas, sus roces y sus momentos de crisis. Quizás simplemente hayan tenido diferencias irreconciliables o quizás, uno de los dos, o los dos, se hayan dado cuenta de que no son compatibles. No podemos olvidar que detrás de la fama y el glamour, Serkan y Özge son personas comunes y corrientes, con sus problemas, sus inseguridades y sus propias necesidades. Es posible que hayan enfrentado dificultades personales que hayan afectado su relación. La falta de comunicación, la falta de confianza, los problemas de autoestima, los problemas familiares y los conflictos personales son algunos de los factores que pueden poner a prueba cualquier relación. **4. Infidelidad, rumor o realidad, ***. Aunque no hay pruebas concretas, los rumores de infidelidad siempre surgen en estos casos. La prensa rosa y los fans especulan sobre la posibilidad de que una tercera persona haya sido la causa de la ruptura. Los rumores de infidelidad son comunes en las rupturas de celebridades. La prensa rosa y los fans suelen especular sobre la posibilidad de que una tercera persona haya sido la causa de la ruptura. Sin embargo, es importante señalar que estos rumores suelen ser infundados y carecen de pruebas concretas. ***. Mi opinión, un análisis desde la perspectiva del fan ***. Y ahora, llegamos al punto que muchos están esperando, ¿qué opino yo? Bueno, como fan de la pareja y como observador de la farándula, creo que la situación es muy delicada. Es difícil saber con certeza qué está pasando detrás de las cámaras, pero las señales son claras.
La ausencia de fotos, el silencio en redes sociales, las indirectas, todo apunta a una crisis. Como fan, me siento decepcionado y entristecido por la posible ruptura de Serkan y Özge. La pareja nos había conquistado con su amor y su complicidad, y su relación nos había hecho soñar. Sin embargo, como observador de la farándula, soy consciente de que las relaciones entre celebridades son complejas y están sujetas a la presión mediática y a los problemas personales. Creo que es importante respetar la privacidad de Serkan y Özge en este momento. Son personas, no personajes. Merecen respeto y comprensión. Espero que puedan resolver sus problemas, ya sea juntos o por separado. Y por supuesto, les deseo lo mejor en el futuro. Espero que puedan superar esta crisis, ya sea juntos o por separado. Si deciden seguir caminos separados, les deseo lo mejor en sus proyectos profesionales y personales. Y por supuesto, siempre seré un fan de su trabajo y de su trayectoria. Pero no se preocupen porque aquí en el canal, estaremos pendientes de cualquier novedad. Los mantendremos informados de todo lo que pase. Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Asterisco asterisco, ¿qué vendrá después? El futuro incierto de Serkan y Özge asterisco asterisco. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué va a pasar después? ¿Qué les deparará el futuro a Serkan y a Özge? ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán la felicidad por separado? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora podemos estar seguros de una cosa, esta crisis ha sacudido el mundo del espectáculo y nos ha dado mucho de qué hablar. La incertidumbre sobre el futuro de Serkan y Özge es la mayor intriga. ¿Volverán a estar juntos? ¿Se reconciliarán y continuarán su relación? ¿O tomarán caminos separados y buscarán la felicidad por separado? Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Lo único que podemos hacer es esperar y desearles lo mejor. El mundo del espectáculo estará pendiente de cada uno de sus pasos, y sus fans estarán atentos a cualquier señal de su futuro. Asterisco asterisco, el legado de su amor, un cuento de hadas en la memoria colectiva asterisco asterisco. Independientemente del resultado de esta crisis, el amor de Serkan y Özge ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Su relación, aunque breve, nos ha hecho soñar con el amor perfecto y nos ha demostrado que incluso en el mundo de la fama, el amor puede ser real. Su relación, aunque breve, nos ha hecho soñar con el amor perfecto. Nos han demostrado que el amor, incluso en el mundo de la fama, puede ser real y apasionado. Su historia nos ha dejado un legado de amor, complicidad y felicidad. Y aunque su futuro sea incierto, su recuerdo permanecerá en el corazón de sus fans. Asterisco asterisco, conclusión, un final abierto y la espera del próximo capítulo asterisco asterisco. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito, y que se hayan mantenido informados. En resumen, hemos hablado de la crisis entre Serkan y Özge, de los rumores, de las pruebas, de las reacciones de los fans, y de las posibles causas de su distanciamiento. También les di mi opinión sobre el tema y les prometí estar al tanto de cualquier novedad. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, y por su entusiasmo. Me encanta compartir con ustedes las noticias del mundo del espectáculo. Ahora les pido que me dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué les parece lo que está pasando? Cuéntenme todo. Me encantaría leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún chisme, ninguna noticia y ninguna primicia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.